En un mundo destruido, un héroe nos cuenta que los 6 grandes dioses demonio intentaron aniquilar al mundo, cuenta que hasta el último de ellos pudieron vencer, que para entonces toda la superficie fue devastada y la humanidad pronto llegó a su extinción. Maldiciendo a estos dioses demonio, no puede creer que después de ganar sienta que hayan perdido. Así mientras recuerda que todos fueron exterminados, no puede creer que uno de ellos incluso de muertos siga causando catástrofes. En eso otro héroe habla de que esto pareciera su culpa. Vemos que este era el perro rabioso Jeong Seong-ba, otro lo calla ya que vio que estaba fingiendo para no combatir. Vemos que este era el perro feroz Luis Valente. Por último otro ríe ya que sabía que quería llevarse todo el crédito. Así vemos al perro de hielo Amir Sin, este ya no lo soporta y mientras les dice que hablan mucho, confiesa que si no fueran por sus armas ellos no habrían podido sobrevivir. Así vemos al último guerrero, Lee Soo-hun nuestro protagonista, los otros se molestan por sus palabras y mientras le reclaman. De repente con una voz fría los calla indicando que quiere todo de vuelta. En eso nuestro prota nos cuenta que ellos, los 3 perros de la humanidad, eran los mejores y se movían como se les daba la gana, que solo codiciaban su propio beneficio por pura calaña. Menciona que aunque sean unos perros egoístas, solo ellos fueron capaces de sobrevivir hasta el final y enfrentarse a los dioses demonio. Indica que si hubieran cooperado desde un principio todo habría sido diferente. Con esto en mente espera que alguien de ellos pueda sobrevivir. En eso otro se disculpa e indica tener las tripas reventadas, mientras los otros también dicen que están bastante heridos. Nuestro prota los reprocha ya que si hubieran cooperado desde un principio no habría pasado esto. Así mientras menciona que son unos malditos perros, voltea la mirada y con una sorpresa observa como cada uno de ellos ya iban sin vida. En eso suelta una risa y no puede creer que hasta en el final le dieran un gran trabajo. Mientras toma su arma de herrero, este la levanta y se prepara para empezar. Poco después mientras se acerca a los cadáveres, pide que cuiden un poco más sus armas, pero pensando espera que puedan descansar. Así con una decisión en mente, menciona que ya es su turno de que se encargue de esto, mientras observa su mano comenta que hoy se acabará. Así se toca el pecho y mientras empieza a extraer el vínculo del objetivo, un sistema informa que extrajo el vínculo del creador, Lee Se-hun. Nuestro protagonista observa su vínculo y mientras el sistema cuenta de su vínculo del herrero. Nuestro prota se decepciona ya que es un hierro común y corriente, aún así decide empezar ya que debe calmar este remordimiento que le recorre todo el cuerpo. Así mientras empieza a forjar en medio de la catástrofe, se pregunta si el sonido que escucha es de este dios o del golpe que siempre escucha. Mientras continúa indica estar seguro de algo, ya que siempre hace algo más allá de lo que imagina. Mientras presencia su nueva cuchilla, no puede creer que esta arma haya salido de su propia piedra del vínculo, mientras no puede creer que sea tan aburrido. Comenta que antes de ser alcanzado por esta marea y lo mate, tendrá que apresurarse y acabarlo con sus propias manos, pero al siguiente instante vemos que es alcanzado y mientras no puede creerlo, suelta una sonrisa confesando que incluso en sus últimos momentos solo pudo martillar. Así empieza a hundirse comentando que cuando afilaba su última hoja pudo comprenderlo, ya que el sonido que siempre desprendía al martillar era de aquel dios de Myeoljae. Con esto sabido se pregunta qué hubiera pasado si lo hubiera sabido antes, se pregunta si debió de haber convencido a esos perros desde un principio. Mientras menciona que sus armas martilladas hubieran cambiado muchas cosas, de repente el sistema menciona que ha manifestado el imago del arma, que forjó la habilidad del retorno al origen. Así mientras una voz empieza a llamarlo, nuestro prota abre los ojos preguntándose si acaso no murió. Por otra parte la otra persona lo llama aspirante preguntando qué hace exactamente. Esto sorprende a nuestro prota ya que recuerda que lo llamaban de esa manera hace 31 años, así observa su entorno y recuerda que esto es el examen de ingreso a la Academia Babel. Confundido se pregunta qué pasa. Pero de repente recuerda aquella advertencia del imago del arma, se pregunta si acaso esa manifestación es causa de esto. Mientras piensa en qué podría haber pasado, la otra parte manda su última advertencia, que si no obedece lo expulsará de inmediato. Nuestro prota recobra el sentido y mientras comprende que en serio regresó, cuenta que ahora podrá martillar y cambiar todo. Decidido indica que no cometerá los mismos errores, que debe tomar esta oportunidad para cambiar el futuro. Sonriendo menciona que lo hará manteniéndola a salvo. Así se propone primero en aprobar el examen de ingreso a la Academia Babel. Mientras empieza con su forjado de armas, de repente uno de los instructores siente un gran cambio. Volteando la mirada se pregunta si es obra de ese candidato. Mientras observa sus golpes certeros, menciona que es sorprendente ya que lo hace muy lento, que tiene una resonancia clara y sin ningún ruido. Mientras menciona que es una habilidad de forja de alto nivel, se sorprende ya que tiene un nivel de percepción de alto calibre. De repente otro nota sus movimientos y el maestro, comprendiendo que es alguien talentoso, comenta que si lo presenta de esa manera está seguro de que obtendrá un gran puntaje.
Pero para sorpresa de todos estos observan cómo el arma es destruido. Nuestro prota por otra parte menciona que no puede presumir de esta basura, que si lo hiciera sería un gran insulto para un gran herrero como él. Mientras el supervisor le reclama por sus actos, pregunta si se está burlando del maestro herrero. Por otra parte el postulante contesta solo querer rehacer su prueba, mientras el asistente se indigna por esto. El maestro a cargo lo detiene y pide que le traiga los materiales. Esto sorprende al supervisor y el maestro, sin andarse con juegos, pregunta si hay un problema, pregunta si debería de ir a traerlos él mismo. El otro se disculpa y rápidamente sale a conseguirlos. Hecho esto, se dirige a nuestro prota y pregunta si está seguro ya que solo quedan 40 minutos, pregunta si cree que el romperlo fue lo correcto. Nuestro prota solo guarda silencio y le dice que él como herrero no puede entregar un arma tan defectuoso. Estas palabras sorprenden al maestro. Poco después, mientras nuevamente empieza con su refinación, menciona que con este su cuerpo le será un poco difícil, ya que su maná y su fuerza son un poco débiles, por lo que deberá optar por la mejor opción. Mientras todos voltean por el enorme ruido, se sorprenden y se preguntan si en serio quiere infundir esas piedras de ignición. Rápidamente tratan de detenerlo, pero vemos que nuestro prota no se detiene y simplemente lo suelta a las llamas. Mientras todos quedan impactados, vemos como al siguiente instante unas grandes llamas se manifiestan. Mientras todos se aterran por esto, empiezan a gritar y a pedir que traigan un extintor. Por otra parte el supervisor aconseja intervenir de inmediato. El maestro no lo cree, por lo que pide al instructor que observe bien las llamas de ese estudiante. Así este se lleva una sorpresa y observa que se trata del fuego del demonio de fuego de 5 colores, las llamas de alta temperatura potenciadas al hacer resonar 5 tipos de piedras de ignición. Nuestro protagonista por otra parte menciona que esta técnica es fácil de usar, ya que es de poco consumo de maná, mientras todos los compañeros se alivian de que no haya explotado. Observan su lingote de hierro y notan que este cambió de color. Visto esto, el maestro comprende que usó esas piedras de ignición para modificar las propiedades del lingote, comprende que ahora podrá avanzar más rápido, por lo que se pregunta si lo logrará. Habla de su anterior técnica y mientras menciona que no podrá tenerlo a tiempo. Vemos como nuestro protagonista no se detiene y continúa con su técnica, mientras hace el procedimiento de calentamiento, calcula el tiempo y tras sacarlo nuevamente empieza a golpear. Pero de repente siente un dolor muscular y maldiciendo no puede creer que tenga un cuerpo tan débil, así se promete que una vez termine con esto debe entrenar muy duro. Apretando su martillo herrero indica que no puede desperdiciar ni un segundo, que debe llevar su cuerpo hasta el límite. Mientras anuncian el tiempo restante, nuestro protagonista no se detiene y haciendo los últimos retoques a su arma, vemos cómo llega el tiempo determinado de la prueba. Tras concluir con esto, nuestro protagonista aprieta el puño y observaba la espada de fuego de 5 colores. Mientras el sistema cuenta del grado de esta arma, vemos sus características al igual que sus propiedades. Con esto terminado, todos los demás postulantes quedan asombrados. Por otra parte, nuestro prota pide al maestro que verifique su descripción en la ventana de información para comprobarlo. El supervisor rápidamente trata de aprobarlo, pero el maestro le cierra el pico pidiendo que solo guarde silencio. Horas después, en la oficina del profesor Kim Im-cheol, este observa a nuestro prota mencionando que era una espada digna de entregar de un maestro herrero. Así rompe el silencio dirigiéndose a él, menciona que lo ve un poco insatisfecho por lo que hablará directamente. Dicho esto, le dice que este lugar no cumplirá sus estándares, que mejor sería que se retire. Así cuenta que la Academia Badel es muy abrumadora, pero que sin embargo su departamento de refinación es muy baja. Nuestro prota escucha y menciona ya conocerlo, ya que recuerda que dentro de 8 años esta se cerrará, que en el futuro la Academia Vulcan será la mejor del mundo para los maestros herreros. Mientras el maestro le aconseja a que vaya a esa academia, nuestro protagonista lo detiene mencionando estar equivocado. Así le revela que la mejor academia será Badel, la academia donde se matriculará. Esto sorprende al maestro, quien le dice que para lograrlo, debe ser el mejor. Pregunta si está seguro de poder ser el mejor de su clase. Nuestro prota afirma mencionando que no hay nadie mejor que él. El maestro comprende y pregunta si sabe el procedimiento para escoger al mejor estudiante. Nuestro prota menciona saberlo, ya que lo hacen a través de una prueba de los 2 mejores de cada departamento y que el vencedor es el mejor de primer año. Nos cuenta que esta academia divide a sus estudiantes en 3 grandes facultades: la Facultad de Combate Akar-Kub, la Facultad de Apoyo UR, la Facultad de Tecnología Borsipa. Menciona que cada una tiene decenas de departamentos entrelazadas, que de ahí sale el mejor para su facultad, que este es reconocido y es considerado el mejor estudiante de la academia. Mientras el maestro escucha, le dice que le dará un consejo no como profesor sino como un maestro herrero. Así le dice que si quiere ser el mejor herrero, será mejor que se vaya a la Academia Vulcan, que ese es el mejor camino que podría elegir. Nuestro prota escucha su consejo y no esperaba que poniera su futuro por delante de su decisión.
Así le dice que no le interesa el entorno de la academia, ya que sabe que esta academia a la que está entrando muy pronto será la mejor. Estas palabras sorprenden al maestro, quien estrechando la mano le dice que aunque sea muy presuntuoso, siente que por alguna razón no es un maldito desgraciado. Dicho esto, espera trabajar con él de ahora en adelante. Nuestro prota accede y mientras cruzan manos, el sistema informa que la conexión ha sido establecida. Hecho esto, empieza a extraer la conexión con el sujeto Kim In-cheon. Mientras nuestro protagonista dispone a tomar el material, vemos que este era un hierro de Wahan, un metal que contiene las llamas. Horas después, volviendo a su residencia, nuestro protagonista dispone a inspeccionar el nuevo material y comprendiendo que no está nada mal, se lamenta ya que el tamaño es un poco pequeño. Nos cuenta que la extracción de conexión es una habilidad que le ayuda a extraer minerales que no existen. Pero que el problema de esto es que es demasiado bajo, por lo que no puede usarlo así como así. Viendo sus estadísticas, menciona que comparado con los estudiantes él es un maldito miserable, da un suspiro mencionando que por ahora no se decepcionará ya que haber regresado es una gran ganancia. Con esto en mente indica que no debe apresurarse, ya que la avaricia podría llevarlo a la destrucción, que por ahora debe entrenarse para poder aplastar a aquellos demonios. Nos cuenta que estos demonios son monstruos que amenazan no solo a la humanidad sino al planeta entero. Mientras menciona que no debe permitir que suceda de nuevo, indica que ahora debe adquirir artículos y habilidades relacionadas con la memoria, que su primer paso será entrar a la academia para tener resultados. Pero de repente siente algo y levantando la mirada se lleva una sorpresa, ya que observa que ha alcanzado el nivel 1, por lo que obtiene la habilidad de impresión de vínculo. Días después en la Academia Babel, nuestro protagonista maldice y se pregunta si este es el camino correcto para llegar. Así llega a una puerta y tras ingresar le dan la bienvenida al cadete Lee Se-hoon. Dicho esto, pregunta si está bastante relajado, pregunta si no puede ver que todos ellos están muy ocupados. Así vemos al vicedecano de la academia, Michelle Barmath. Por otra parte, el maestro lo detiene y le recuerda que aún faltan 10 minutos para comenzar. El vicedecano menciona no ser el caso ya que la cuestión es la aptitud. Nuestro protagonista escucha y recuerda que no solo el departamento estaba mal, sino que también estaban en desacuerdo los superiores. Observando al contrincante comprende del por qué le recomendó que cambiara de academia. Por otra parte, este nota su mirada y mientras lo inspecciona de pie a cabeza, solo aparta la mirada por lo plebeyo que es. Este acto confunde a nuestro protagonista ya que recuerda que pasó tiempo desde que lo trataban de esa manera. Pero de repente una voz habla de que ya están reunidos, todos fijan sus miradas y el vicedecano no puede creer que llegara tan tarde. Nuestro protagonista se sorprende al verla y mientras solo guarda silencio. La otra se disculpa por la tardanza. Así vemos a la decana de la Academia Babel, Ryu Euna. Por otra parte, nuestro prota confundido se pregunta qué hace ella en este lugar. Recuerda que en su vida pasada escuchó de que ella trabajó en esta academia, pero que nunca pensó que sería el jefe del departamento. Cuenta que era una héroe de rango S, la cual devoraba las armas, una héroe con una habilidad única para consumir armas y amplificar su poder. Cuenta que antes de su regresión ella era una cliente habitual, pero por cosas del destino terminó muriendo sola, mientras se disculpa con el maestro herrero por haber consumido sus equipos. Nuestro protagonista no contesta y observa cómo ésta perece, mientras solo puede guardar silencio al observar su cadáver. Agradece por todo el trabajo que le dio. Volviendo al presente, lo empiezan a llamar y el maestro a cargo indica que les dirá en qué consistirá la prueba. Así explica que durará 90 minutos, que en ese tiempo ellos dos deberán crear un equipo que se pueda usar con la espada que crearon la última vez. Dicho esto, aprieta el puño mencionando que para esta prueba solo deben usar la fundición alquímica para crear el equipo. Dicho esto, muestra los materiales mencionando que podrán usarlos libremente a su disposición, que una vez terminen serán juzgados por el vicedecano y la gran decana de la academia. Con esto dicho, pide a todos prepararse y comenzar con la prueba de evaluación. Poco después, mientras nuestro prota se prepara, recuerda que la fundición alquímica hace resonar la magia pura para que se descontrole, pero en eso alguien le dice que mirar los materiales no le hará importante. Nuestro protagonista voltea la mirada y dirigiéndose al compañero pregunta si le habló a él. El otro solo bromea y el maestro, harto de sus palabrerías, pide al estudiante que se ostente de hacer esos comentarios en la prueba. El estudiante comprende y se disculpa por su comportamiento. Por otra parte, nuestro prota escucha su nombre y comprende que este es el hijo de aquel juez. Mientras menciona que son bastante idénticos, se burla ya que a este paso será regañado. Por otra parte, el otro todo orgulloso menciona ser el hijo del vicedecano, que es uno de los mejores estudiantes con un gran poder mágico y estatus, que él solo es un estudiante plebeyo y uno de los mejores. Así, tomando los materiales, menciona que el resultado de esta prueba ya está decidido, que seguramente él será el vencedor. Mientras los decanos hacen sus deducciones de los materiales que usan, el maestro comenta que el fuego es sensible al atributo del agua.
El vicedecano concuerda pero le dice que los tiempos cambiaron por lo que esto será diferente. El maestro escucha y comprende que entonces habrá muchas sorpresas en esta prueba. Estas palabras fascinan al vicedecano, quien revela que su hijo puede sintetizar cualquier mineral. Cuenta que el sintetizar por resonancia solo le toma 30 minutos, mientras cuenta de esto termina indicando que su hijo es alguien inigualable e incluso para los de segundo año. Esto sorprende al maestro, quien comprende que ya lo tiene todo calculado, que desde un principio esta prueba ya estaba establecida para favorecer al estudiante Hans. Pero en eso se sorprenden y observan que nuestro protagonista toma los cristales de hidrargita y rubí de fuego. El vicedecano se burla por esto y mientras habla de no conocer sus habilidades, menciona ver un fuerte sentido del orgullo. Por otra parte, su hijo voltea la mirada y observando los cristales que tomó, nota que son minerales opuestos al suyo, así lo llama tonto pensando que con su maná no podrá controlarlos. Mientras sonríe satisfecho menciona que fácilmente podrá ganar esta prueba. Pero en eso se lleva una sorpresa y vemos cómo el sistema activa la habilidad del destino. Mientras saca el cristal ganado, vemos que puede usarlo en uno de sus dos brazos, así decide adjuntarlo al brazo derecho del portador. Mientras se hace esta fusión, nuestro protagonista sonríe y el oponente, maldiciendo, no esperaba que usara trucos inútiles. Por otra parte, nuestro prota extiende la mano y mientras empieza a sintetizar los cristales, vemos cómo éstas empiezan a fusionarse en una sola, mientras los jueces observan esta competición. El vicedecano lo llama tonto por querer resonar el cristal con el mismo atributo. Menciona que si lo fuerzas eventualmente esta terminará descontrolándose. Con esto en mente sonríe ya que este tonto cavó su propia tumba. Pero de repente algo sucede y mientras todos se preguntan por el poder misterioso, vemos como de repente estos cristales se fusionan y forman una vaina. Nuestro protagonista suelta un suspiro y observa que logró crearla por completo. Por otra parte, el sistema lo felicita por haber creado el arma Guajeokcho. Mientras todos quedan asombrados por lo que acaba de pasar, vemos las estadísticas de esta nueva vaina de grado raro. Por otra parte, el contrincante no esperaba esto y sorprendido recuerda que usar el mismo maná podría causar un descontrol, así no se permite perder, por lo que decide hacer lo mismo. El vicedecano nota algo raro y mientras trata de detenerlo, vemos como el estudiante no logra soportarlo y al siguiente instante esta logra estallar, haciendo que una explosión surja en el lugar. Horas después, tras terminar el examen de departamento, volvemos al interior donde ambos estudiantes son regañados. El profesor confiesa que después de esto debía de escoger al mejor, pero por lo que ve eso será desafortunado, ya que una victoria por defecto no determina al mejor. Esto alegra al vicedecano, quien guardando apariencias menciona que deberían anular el examen y anunciar al mejor después. El maestro no acepta esto ya que al final de todo el estudiante fue muy negligente con sus habilidades. El vicedecano no le ve el problema ya que él como profesor debería de preocuparse más por sus estudiantes y no por el examen. Así se levanta y contando el método de resonancia, pregunta si tiene sentido que un estudiante pueda lograrlo en tan poco tiempo, pregunta si en serio cree que es posible que se pueda lograr. Nuestro prota escucha y recuerda que esto es una técnica para fabricar armas usando solo la magia, que por esto la fundición química mata al mineral y llena la vida del herrero. Así mientras se explica sobre este método, termina indicando que esto es la esencia de la alquimia y la forja. Mientras menciona que esto era su resultado, nos cuenta que su método en unos años se volverá muy estándar y ya no será un secreto, por lo que no tiene más remedio que explicarle a un simple viejo. Así le dice que no sabe de qué habla. El vicedecano sonríe y pregunta si no usó un método injusto, ya que un estudiante sin una familia prestigiosa es raro que haga un arma de grado raro. Dicho esto, pregunta si no está haciendo algún tipo de trampa. Esto molesta a nuestro protagonista y el decano, escuchando, menciona que es increíble. El vicedecano se alegra de que lo haya reconocido, por lo que sugiere descalificarlo y nombrar a su hijo como el mejor de primer año. Para su sorpresa, la decana sobrepasa de él y observa cómo se dirige al arma creada de ese sujeto, mientras esta inspecciona sus detalles. Sorprendida, no puede creer que sea tan increíble. Así empieza a babear y señalándolo pregunta si es el cadete Sejun. Dicho esto, pregunta si puede darle un pequeño bocado. Esto sorprende a los presentes, quienes quedan con una cara de que dijo y se pregunten por lo que quiere hacer. Más tarde, en el centro de la ciudad, nuestro protagonista se retira y recordando su creación, menciona que su calidad no era mala pero le faltan algunos ajustes. Mientras piensa en esto, suelta una sonrisa mencionando que ese viejo del vicedecano se llevó un espectáculo. Pero recordando su apellido menciona que le suena de algo. Así empieza a recordar y tras pronunciar su apellido, recuerda el pasado donde su amigo le cuenta que un bastardo siempre hacía explotar sus armas, que una vez tras una reacción le llegó y quedó de esa manera, mientras maldice a este maldito bastardo de Barmut. Nuestro prota comprende que el maldito herrero del que hablaba es Hans Barmut. Con esto en mente menciona que lo primero que debe hacer es encontrarlo y cambiarlo, ya que si lo encuentra primero podrá actuar y desviar su camino de este maldito herrero de Hans Barmut.
Más tarde en la sala de reuniones de la facultad, hablan de que el estudiante Lee Se-jun será el mejor estudiante de la facultad por SIPA. Los maestros preguntan si habla en serio ya que es un poco precipitado. La decana pregunta si están en contra, a lo que uno de ellos indica que no, ya que solo lo decía por consejo. El vicedecano también no lo acepta, por lo que pregunta si no está agobiada por el trabajo. Esto molesta a la decana y el otro, sin retroceder, menciona que vio que tenía una buena técnica, pero que no significa que sea el mejor. Los demás apoyan este comentario y el maestro a cargo menciona que ellos no vieron el potencial del estudiante. Dicho esto, empieza a contar sobre sus hazañas, haciendo que los maestros se lo piensen e indiquen que no saben cómo responder. Por otra parte, la decana cuenta que esta arma no le salió perfectamente como planeaba, por lo que le es fabuloso. Dicho esto, indica que si después de ver esta su demostración del cadete Lee Se-jun, aún no aceptan su decisión de ponerlo como primero de su facultad, entonces ella deberá de renunciar a su puesto como decano. Tiempo después cuentan que la Torre de los Héroes es para la evolución de la humanidad, que el inframundo abrió sus caminos y contaminó la vida. Cuentan que mientras ganaban posibilidades, también surgían grandes desastres. Indica que en todo esto nació Babel, la academia más grande en medio del mundo. Así, mientras cuenta la historia de la creación, termina indicando que todos se convertirán en uno de ellos. Mientras todos los estudiantes escuchan, nuestro protagonista observa al maestro y recuerda que él es el Festival de Ascensión, director de la Academia Babel. Sorprendido, no esperaba que fuera una persona agradable, ya que no lo recuerda de esa manera. En eso anuncian que pasarán al siguiente punto, por lo que pide a los mejores estudiantes de primer año que pasen al escenario. Nuestro prota escucha y recuerda que en su vida pasada no comprendía del por qué presumían ser el mejor, así comprende del por qué, ya que son muy llamativos, mientras menciona que esto es fabuloso. Vemos que el asistente da las reglas mencionando que harán una demostración. Así presenta al modelo autómata Golem número 9, cuenta que es una marioneta y tiene la capacidad de enfrentarse a un grado A, un héroe de rango C. Nuestro prota escucha y viendo que no lleva un arma deduce que es un autómata de artes marciales. Así el asistente da inicio y pide a los de primero que se preparen, ya que como primero harán la demostración del mejor del departamento de combate. Así vemos al estudiante Jack Myers, el mejor de Akalkuf. Mientras nuestro protagonista lo reconoce, recuerda que su familia es renombrada por ser una de espadachines. Así el asistente pide al estudiante que se prepare y empiece con el combate. Mientras da el comienzo, vemos como el golem rápidamente trata de acabarlo. Este logra retroceder y sonriendo menciona que es su turno. Así se lanza al ataque y mientras carga su puño, al siguiente instante vemos que logra darle. Todos quedan sorprendidos al ver y nuestro prota impresionado recuerda que escuchó que este muchacho murió a sus 20 como uno de rango A, pero por lo que ve, se pregunta del por qué, ya que es un talento que aparece de vez en cuando. Se pregunta del por qué terminó muriendo a sus 20 años en su vida pasada. Mientras el golem se destroza en pedazos, vemos cómo sus pedazos vuelan y son esparcidos por la arena. El estudiante suelta un alivio, ya que pasó tiempo desde que no se estiraba de esa manera. Por otra parte, el asistente se queda sin palabras, pero aún así informa que fue fabuloso, que lo derribó de un puñetazo y lo destrozó en un instante, mientras menciona que eso se esperaba del mejor de su facultad. Nuestro prota por otra parte no puede creerlo y sabe que el siguiente estará un poco presionado para demostrar sus habilidades, pero en eso anuncian al mejor del departamento de apoyo, por lo que piden que pase a la arena. Nuestro prota la observa y no puede creer que no lleve ninguna presión tras ver eso. Nos cuenta que ella es la hija mayor de la familia Inoue. Erika cuenta que aunque sea una gran escaladora, menciona que se hizo de un gran nombre gracias a un arma de grado mítico, pero sin embargo al final cayó en la corrupción y fue sometida por su propia familia. Con esto en mente menciona que debe mantenerse alejada de ella, pero para desgracia siente que lo observó, por lo que confundido se pregunta del por qué. Así mientras anuncian que el modelo para este combate será uno de armadura, indica que esta es un poco más defensiva que el anterior. Mientras menciona que quiere ver el enfrentamiento de esta mejor estudiante, vemos cómo la estudiante libera una jaula haciendo que se vincule con el ser del interior. Mientras da la orden para que avance, vemos como este cuervo toma vuelo, haciendo que nuestro prota se pregunte qué pasa. Mientras el golem observa esta amenaza, rápidamente toma su postura defensiva. Nuestro prota observa esto y comprende que será un poco difícil traspasarlo. Por otra parte, la muchacha sonríe y mientras algo empieza a ocurrir a su cuervo, vemos cómo esta toma otra apariencia metálica. Mientras no pierde el tiempo y arremete, vemos que cae a una gran velocidad, sorprendiendo a nuestro prota ya que observa que logró atravesarlo fácilmente. Con esto hecho, el golem cae en la arena y el asistente tras ver esto informa sobre la hazaña de la estudiante. Mientras todos se alegran por esta increíble victoria, no pueden creer que lo haya atravesado de un simple ataque. Nuestro prota también no puede creerlo y comprende que debe esforzarse para no ser abucheado. Así el asistente pide al mejor estudiante de la facultad por SIPA que suba a la arena para su combate. Mientras el supervisor de la prueba observa esto, menciona que los mejores estudiantes son impresionantes,
por lo que se pregunta si el estudiante de esa facultad será alguien talentoso. El decano observa esto y mientras menciona que todo debería estar bien, el asistente se pregunta si el estudiante podrá asombrarlos como los demás. Así nuestro protagonista se prepara y mientras desenvaina su espada, todos observan las características de su arma, sorprendidos no pueden creerlo, ya que lleva una arma de grado raro. Así hablan de que no será tan impresionante y de que solo tomó un arma prestada. El vicedecano sonríe ya que esto es perfecto, menciona que a este paso podrá tomar la posición de jefe de ese departamento. Mientras el asistente informa el nivel de su golem, nuestro protagonista lo detiene y pide que le preparen el modelo 8 con armadura. Esto sorprende al asistente quien recordando ese modelo, se pregunta si en serio lo quiere con armadura. Así sin poder rechazarlo menciona que se lo preparan por lo que pide un poco de tiempo. Poco después el maestro trae al modelo 8, mencionando que es un autómata equipado con armadura, mientras el asistente queda impresionado al verlo. Nuestro protagonista reconoce al maestro quien solo le da buenos ánimos y demuestre quién es. Poco después el asistente decide romper el silencio y dar comienzo con la prueba, más tarde mientras todos esperan. Nuestro protagonista sonríe mencionando que cumplirá con sus expectativas, así toma posición y tomando su espada. Vemos cómo ésta empieza a liberar una gran presión, mientras todos se sorprenden por lo que va a pasar, los mejores se maravillan ya que va haciendo algo increíble. Por otra parte el rival no se impresiona y se pregunta qué podrá hacer con tan poco poder mágico. Por otra parte nuestro prota menciona sus llamas de 5 colores, así mientras se emociona por lo que pasará, rápidamente pronuncia almacenamiento completo. Vemos que su golem toma postura defensiva y nuestro prota sin miedo a la derrota decide lanzar su ataque. Nos cuenta que esta su habilidad es un ataque comprimido, que una vez lo activas los demonios de fuego de 5 colores son liberados y tras salir disparados arrasan con todo enfrente, mientras todos quedan sin palabras. Nuestro prota suelta un suspiro y dispone a guardar su espada. Hecho esto no puede creer que se haya pasado de la raya. Por otra parte el asistente rápidamente pide al equipo de apoyo restaurar la arena. Más tarde en las oficinas del profesor, la decana se disculpa por la tardanza mencionando que estuvo un poco ocupada con la limpieza. Nuestro prota se disculpa e indica que todo eso pasó por su culpa. Menciona que debió haberse contenido a lo que está escuchando, lo pide que se calme. Nuestro prota no comprende y pregunta si no lo llamó para regañarlo. La otra contesta que no mencionando que la razón del llamarlo fue por otro, así al siguiente instante su estómago cruje, haciendo que nuestro prota se confunda. La otra tomando compostura menciona que le ofrecerá 10 veces el precio del mercado, por lo que pregunta si está dispuesto a venderle esa su espada de 5 colores. Nuestro prota queda sorprendido al escuchar y el sistema informa que ha establecido una conexión con Ryue-una. Habla de que su conexión subió a nivel 1, esto sorprende a nuestro protagonista ya que recuerda que antes de su regresión esto no funcionaba así, aún así menciona que es una buena oportunidad. Mientras dispone a extraer la conexión, el sistema informa que va extrayendo el metal de Ryue-una. Así vemos sus características y de su alta calidad, nuestro prota se sorprende al verlo y la otra insistiendo, pregunta si lo está vendiendo. Nuestro prota contesta que no y está sorprendida pregunta si no le dijo que lo estaba haciendo. En eso lo empiezan a llamar y mientras el maestro lo salva, pide volver ya que la presentación está por comenzar, pregunta a la decana si se puede llevar al estudiante con él. Está sin poder creerlo, solo puede aceptar. Con esto nuestro prota se despide y espera volverse a ver. Con esto hecho la decana queda con un gran estómago. Poco después en el edificio principal de la academia, nuestro protagonista es guiado por el maestro, quien pide que se comporte frente al director, ya que éste perdonó sus actos en la demostración de la prueba. También le dice que es alguien diferente por lo que debe tener cuidado. Nuestro prota escucha y pide que no se preocupe. Poco después ya frente al director, este pregunta si es el cadete Lee Se-jun. Nuestro prota lo observa y recuerda que este es un antiguo héroe que murió junto a los 6 demonios de la destrucción. Impresionado ya esperaba esta aura de un finalizador. Por otra parte este cuenta lo sucedido indicando que fue muy intrigante, que no puede decir que no hubo decepciones pero aún así tiene sus expectativas. Esto sorprende a nuestro prota y el director dirigiéndose a él menciona que le dará 2 recompensas por su talento y esfuerzo. Dicho esto pregunta qué es lo que necesita, nuestro prota lo piensa e indica querer algo para poder mejorar su poder mágico y memoria. El director comprende y mientras se lo concede. El sistema informa que obtuvo la tinta pesada oscura y el marfil del ensueño. Nuestro prota se sorprende al ver estos objetos, pero contento indica que podrá usarlos de la mejor manera. Por otra parte el director pregunta si le gustó, nuestro prota afirma mencionando que es perfecto. Poco después alguien pregunta por sus pensamientos, del por qué decidió darle 2 recompensas, el director contesta que se la dio porque sentía que era capaz al igual que podría manejarlas. El otro escucha y le dice que pareciera que tuviera un alma vieja. El director comprende y pregunta si pudo verlo, así le dice que incluso él es incapaz de comprender la profundidad de ese muchacho.
Más tarde, volviendo a la Academia Babel, estudiantes empiezan a hablar y a preguntar por el lugar donde deberían de ir. Este se disculpa indicando tener planes con un amigo. Esto sorprende al compañero, quien recuerda que ese es el mejor estudiante de tercer año. Así, mientras empieza a alardear por esto, vemos que llega nuestro protagonista, quien solo los mira con una superioridad, mientras los estudiantes guardan silencio. El estudiante Hans se pregunta qué pasa y del por qué tiene esos ojos. Al mismo tiempo, nuestro prota los observa y comprende que por fin entendió su lugar. Así, mientras el estudiante maldice a este desgraciado, vemos que llega el maestro, quien pide que guarden silencio. Dicho esto, pide prepararse y comenzar con la clase. Así informa que comenzarán con las presentaciones, que les dará un lingote para que puedan proyectar su maná. Así, mientras da indicaciones para poder activarlo, termina indicando que una vez lo hagas, esta se creará en el arma que tengas en mente. Este acto sorprende a nuestro prota y ya comprende del por qué es uno de los mejores artesanos, pero centrando su mirada menciona que es bastante serio, mientras el maestro da indicaciones y reflexiones para que lo hagan. Cuenta que a esto se lo llaman la proyección aleatoria, más conocida como doppelgangers. Dicho esto, pide que se esfuercen, ya que estas estarán exhibidas en el edificio durante una semana. Más tarde, mientras empiezan con esto, vemos que todos dan sus esfuerzos para dar lo mejor, pero en eso nuestro prota se lamenta ya que no hay ningún talento crucial. Así llega su turno y mientras este se prepara, menciona que ya es el mejor de la clase, por lo que no ocultará más su fuerza. Quedará todo de sí y lo sorprenderá. Mientras concentra su flujo de maná, al siguiente instante vemos como una fuerza es liberada. Al día siguiente, mientras hablan de que hay mucha gente, se preguntan si acaso esto es debido al estudiante Lee Se-jun. No pueden creerlo, ya que un novato es muy diferente a los demás. Así, mientras hablan de que es completamente distinto, cuentan que durante la producción ocurrió algo anormal, donde se absorbieron 19 aleaciones de proyección para formarse en uno mismo. Así, mientras hablan de que fue un error y solo ocurrió por suerte, otra no piensa lo mismo, mencionando que él es diferente. Otro piensa lo mismo, ya que con esa proyección es alguien completamente diferente. Horas después, volviendo con nuestro protagonista, vemos que este empieza a llamar la atención por sus movimientos. Por otra parte, el asistente no puede creerlo y se pregunta qué debería de enseñarle. Así comprende que solo puede terminar con esto, mientras anuncian que la clase terminó. Nuestro protagonista toma un respiro y, viendo las armas que forjó, nota que son deficientes. Así levanta su mazo indicando que los destruirá, pero al último instante el asistente lo detiene y mientras le dice que no debe romperlos. Cuenta que dentro de una semana deben entregarlos. Nuestro prota no comprende y este le cuenta que para obtener presupuesto, ellos los venden para tener un informe y comprar más material. Dicho esto, pregunta qué le molesta para que quiera romperlos. Nuestro prota contesta que le molesta su cuerpo, ya que recuerda que para hacer una herramienta de entrenamiento debe forjar una roca densa, pero que eso no lo hará ya que es muy débil. El asistente escucha y pregunta si no sería mejor que refuerce su entrenamiento. Nuestro prota escucha y sonriendo menciona que nunca lo había pensado. Cuenta que ahora que ha regresado está en su estado más débil, que para poder lograrlo debe esforzarse. Así agradece por el consejo y, viendo su espada creada, le aconseja que baje la intensidad y tendrá un porcentaje más concreto de estabilidad, que si lo hace probablemente lo haga mucho mejor. Estas palabras sorprenden al asistente, ya que un novato le dio un consejo. Más tarde nos cuenta que esta academia los hace aprender muchas fórmulas, que también les ayuda a asistir a decenas de clases, pero que sin embargo no debes olvidar tu curso principal y si llegas a tener dificultad debes tomar la responsabilidad. Con esto en mente se dirige al departamento de hechicería. Poco después este desciende y sorpresivamente se topa con la mejor del departamento, mientras los secuaces tratan de moverlo a un lado. Nuestro prota se molesta y les dice que ellos le están bloqueando el paso. Esto molesta a los secuaces y la muchacha, viendo su actitud, pregunta por el lugar a donde va. Nuestro prota contesta que va al curso de hechicería ya que tenía algo de curiosidad. La otra escucha y le dice que en ese caso lo guiará. Esto sorprende a los secuaces, pero esta simplemente pide que continúen sin ella. Los otros tratan de hacerla cambiar de opinión, pero esta simplemente pide que se vayan ya que no está interesada. Este acto sorprende a nuestro prota, quien simplemente decide continuar con su camino. Por otra parte, la muchacha pregunta qué va buscando exactamente. Nuestro prota contesta querer aprender algo sobre potenciadores, del tipo que mejoran las habilidades físicas. La muchacha escucha y pregunta por la magia de barrera. Nuestro prota escucha y la otra le cuenta que esta puede variar dependiendo a cómo la uses. Así saca una carta y, dándole como ejemplo, pide a nuestro protagonista que intente desgarrarlo. Nuestro prota lo intenta y comprende que aumentó su dureza. Así, mientras saca sus conclusiones, le dice que es una técnica buena. La otra afirma mencionando que si quiere aprenderla debe ir con el profesor. Así, mientras le cuenta que este profesor es un pariente, nuestro prota no pierde el tiempo y con una fuerza logra desgarrar esta carta. Esto sorprende a la muchacha, quien observa cómo esta termina en pedazos.
Por otra parte, nuestro prota le dice que la técnica es buena, por lo que solo agradece por su consejo. También le dice que se retirará, por lo que sugiere que regrese con esos chicos y se marche. Mientras los secuaces se acercan preguntando si está bien, la muchacha observa su invitación y no puede creer que haya desgarrado la carta que le dio. Horas después, en el departamento de magia, todos empiezan a preguntarse del por qué Erika va caminando con otro estudiante, así mientras hablan de que podrían tener una relación. Nuestro prota escucha y no puede creer que sean tan metiches. También menciona que si tuvieran una relación, la conexión con ella ya se habría establecido. Poco después, mientras recuerda que debe hacer una prueba para ingresar a la clase, la muchacha le dice que este es el lugar de pruebas. Nuestro prota se sorprende y al levantar la mirada observa cómo varios estudiantes empiezan a buscar cosas. Se pregunta si acaso esta prueba es un tipo de juego. Mientras avanza, menciona que esto es un poco molesto. Así, sacando conclusiones para poder aprobar, repentinamente algo se desquebraja. Los demás se sorprenden y no pueden creer que haya aprobado la prueba. Minutos antes, un maestro no puede creer que la mejor estudiante de la facultad se haya interesado en el mejor estudiante de la facultad de Borsippa. El compañero afirma pidiendo que mire la fotografía, así mientras le muestra algunas pruebas de lo que dice. El maestro se sorprende y no esperaba que por culpa de esto varios estudiantes quisieran unirse a su clase. También recuerda que este año está la prueba del joven maestro Inoue, que es una prueba donde se utiliza el laberinto de almas, que en esta se abre una barrera y distorsiona los sentidos para que cada uno deambule. Mientras cuenta que es un hechizo extraño, no puede creer que ese muchacho lo haya podido atravesar tan fácilmente solo creyendo en sus instintos. Así felicita a todos los aprobantes y les dice que a partir de ahora los dividirá en clases, que se basará según la prueba. Uno de los estudiantes se pone como voluntario, pero pensando espera que pueda llamar su atención. El asistente acepta y le dice que su prueba será sencilla, que solo debe desmantelar la barrera frente suyo usando su maná, que verán si es calificado según su tiempo y su precisión. Nos cuenta que esta barrera tiene como núcleo a la araña, quien al sentir el maná esta suele huir para no ser alcanzada, que mientras no la atrapen esta seguirá activa. Mientras el participante maldice, menciona que se le va agotando el maná, por lo que no podrá hacerlo, sin otra decide aumentar su velocidad. Al siguiente instante vemos que logra desmantelarlo, haciendo que el asistente informe de su tiempo y de sus fallas. Este agradece, pero viendo a la compañera espera que lo haya visto. Poco después vemos como todos empiezan a hacer esta prueba y mientras empiezan a fallar, el maestro los felicita y les dice que ellos entrarán a la clase de principiantes. Así pasa con la siguiente pidiendo que dé lo mejor de sí. Dicho esto, pide a la estudiante Erika Inoue que comience. Esta se concentra y mientras localiza el núcleo de esta barrera. Al siguiente instante vemos cómo fácilmente logra desmantelarlo. Esto sorprende a todos ya que lo hizo en unos cuantos segundos. Observándola comprenden que en serio es la mejor estudiante de la facultad. El maestro informa de su tiempo y mientras le dice de sus errores, pide que para la próxima lo tenga en cuenta. Con esto ya terminado, menciona que pasará con el último participante, pero viéndolo menciona que pareciera no tener nada especial. Así vemos que nuestro prota se prepara y mientras todos se preguntan por sus movimientos, nuestro prota lo revisa y concluye de que esto es similar al mineral pesado. Así mientras lo compara con estos minerales, menciona que para equilibrarlo debe poner la misma proporción de estímulos. Por otra parte, el maestro pregunta qué hace y si no comenzará, pero en eso la mejor estudiante lo detiene y pide que lo deje en paz. Este solo puede aceptar y mientras guarda silencio, nuestro prota empieza indicando que debe retener los estímulos como en el mineral pesado. Así al siguiente instante vemos que logra desmantelarlo y mientras informa que ya lo terminó. Contento indica que ahora podrá refinar el mineral pesado. Hecho esto, dispone a retirarse haciendo que todos se pregunten qué pasó. El asistente informa de su tiempo, pero el maestro pensando indica que eso no es lo importante ya que sabe que para la próxima vez lo hará mucho más rápido. Indica que no simplemente destruyó la barrera, sino que creó una fórmula para destruir la fórmula mágica. Dicho esto, menciona que si agrega la magia a sus habilidades de fundición, no se imagina qué objetos podría crear en un futuro. Más tarde postean de que el cadete Lee Se-jun solicitó un supervisor, por lo que piden que se contacten. El asistente termina y se pregunta si aceptarán. Al siguiente instante le llegan varios interesados haciendo que este se sorprenda, pero observando ve que ni uno de estos es del bando del vicedecano, ya que oyó que estos están resentidos porque el hijo del vicedecano quedó en segundo lugar. Así mientras empieza a leer a todos estos, repentinamente algo llama su atención y observa una en particular, el cual se ofrece de supervisarlo personalmente al cadete Lee Se-jun. Al día siguiente saludan a nuestro protagonista, este la reconoce y no esperaba que viniera a verlo. Por otra parte, la otra menciona ser el jefe de departamento, por lo que será su supervisora personal. Nuestro prota escucha y alegrándose menciona que en ese caso debe dar lo mejor de sí. Así saca el material indicando que hay muchas maneras de poder manejarla, pero que el más difícil es el método del velo oscuro.
Cuenta que esta consiste en colocar la piedra en un espacio oscuro desprovista de la luz, que luego hay que extenderla y separarla de las impurezas usando solo el maná, que durante esto su tamaño disminuye pero su pureza aumenta. Con esto en mente menciona parecer fácil pero que en realidad es algo peligroso, mientras la supervisora observa lo que hace. Nuestro prota logra completar el primer paso indicando que lo dejará hasta ahí. Hecho esto, comenta que ahora pasará al segundo paso, mientras empieza a manipular el maná. Indica que debe canalizarlo para extraer las chispas adecuadas, que debe extraer las llamas en este, las cuales conservan la temperatura y mantienen su formación. Como siguiente paso menciona que debe golpear hasta conseguir la distorsión y reducir sus propiedades del fuego. Mientras hace esto, la supervisora no puede creerlo, por lo que se pregunta hasta qué punto se ha estado esforzando. Al mismo tiempo, en las afueras rumores se empiezan a esparcir. Volviendo con la supervisora, vemos que esta bosteza y empieza a tener sueño. Por otra parte, nuestro protagonista no se detiene y tras terminar menciona que su distorsión se ha detenido, que ya completó su funcionamiento y lo ha procesado. Hecho esto, lo toma y lo empieza a verter en un recipiente. La supervisora observa este acto y se pregunta por lo que tiene planeado hacer, pero en eso se lleva una sorpresa y nuestro protagonista, sonriendo, menciona que usará la fórmula de ruptura, que construirá un circuito de maná de la abertura. Así, mientras algo ocurre, el sistema informa que completó el brazalete de araña oscura, que ha adquirido la habilidad hilo del espíritu negro. Mientras vemos las características de esta nueva pulsera, nuestro protagonista sonríe ya que todo fue perfecto. Por otra parte, la supervisora se antoja y le empieza a crujir el estómago. Nuestro prota la observa, a lo que esta rápidamente toma compostura. Con esto terminado, nuestro protagonista suspira y la supervisora, felicitándolo, indica que esto es impresionante. Nuestro prota se alegra y mientras cuenta de sus beneficios, se disculpa con ella ya que tras esperar no podrá dárselo. Aún así le entrega el resto esperando a que lo acepte. Hecho esto, la observa y recuerda que ella tiene la habilidad única, horno del alma de dragón. Por otra parte, la otra empieza a devorarlo y mientras indica que es sabroso, le dice que le sabe a unas migas fritas en una gran temperatura. Esto sorprende a nuestro prota ya que sus gustos se acostumbraron a su habilidad única. Indica que si continúa así muy pronto podrá aumentar su nivel de afinidad con ella. Con esto en mente se alegra de que le guste. La otra en cambio indica que le da un poco de pena comerse esto mientras observa esos artefactos. Dicho esto, pregunta si no tiene planeado procesar la espada de 5 colores. Nuestro prota menciona no tener la intención de venderlo. La otra escucha y pregunta si le ofreció muy poco. Nuestro prota contesta que no, indicando que solo la va guardando para la clase de subyugación. Dicho esto, le dice que si logra crear un buen equipo, ella será la primera a quien avise. La otra comprende y cambiando de tema pregunta si usó todo el método por fundición. Nuestro prota afirma, a lo que está comprendiendo pide salir para que se encarguen de la limpieza, pero al siguiente instante nuestro prota siente que pierde las fuerzas y mientras la supervisora lo sostiene, pregunta si se encuentra bien. Nuestro prota contesta que sí, mencionando que al parecer malgastó sus energías. La otra escucha y le dice que lo llevará a su dormitorio. Pregunta si de casualidad le dan miedo las alturas. Nuestro prota se sorprende y mientras le dice que no, la otra lo carga comentando que en ese caso deberán de partir. Así se pone en la ventana y al siguiente instante salen a gran velocidad. Hecho esto, la supervisora se sorprende ya que tras comer ese poquito extrajo mucho poder. Por otra parte, nuestro prota se sorprende ya que todo cambió después de su regresión. Al mismo tiempo vemos a la mejor de la facultad de hechicería, la cual pensando se pregunta si no habrá venido Lee Se-jun. Al día siguiente, en los anuncios de la academia, se empiezan a preguntar del por qué la mejor estudiante de la facultad de apoyo iba esperando durante 3 horas. Mientras hablan de que podría estar esperando al mejor del departamento de Borsippa, nuestro prota observa estos mensajes e indica que si es importante lo volverán a buscar. Al mismo tiempo abren la puerta y mientras un instructor ingresa, menciona que darán las clases de entrenamiento de las herramientas, que para esta clase saldrán al campo de entrenamiento y el último en llegar dará 20 vueltas. Tras escuchar esto, todos se ponen las pilas y empiezan a correr. Por otra parte, nuestro prota se pregunta qué pasa y si esto no era una clase teórica. Así decide dejar de pensarlo y salir de inmediato. Poco después vemos que nuestro protagonista es el último y el instructor, tras verlo, pide que de las 20 vueltas que mencionó, este obedece y mientras lo hace comprende que su resistencia está por los suelos. Al mismo tiempo, el instructor llama la atención, mencionando que en su clase en sí antes era teórica, pero que ahora el método cambió debido a las cacerías de Yeondo. Cuenta que estos suelen atacar a los herreros quienes forjan espadas de fuego. Nuestro prota escucha y recuerda que en su vida pasada este caso no se resolvió. Así, mientras el instructor continúa, indica que en su clase aprenderán sobre las herramientas al igual que deben encontrar habilidades para protegerse. Dicho esto, menciona que hablarán sobre las espadas. Por otra parte, nuestro prota menciona que debe tener cuidado, que esta vez debe aumentar enormemente su resistencia, mientras se propone a esto.
El sistema le muestra todas sus habilidades, nuestro prota se sorprende ya que su promedio aumentó en muchos puntos, en eso el instructor lo detiene y pide que se acerque para escuchar. Nuestro prota por otra parte siente algo diferente, aún así se acerca y no esperaba que tuviera tal resistencia. En eso el instructor le entrega su arma pidiendo que le muestre de lo que es capaz, nuestro prota acepta pero se pregunta si podrá moverse correctamente, así se prepara e indica que usará lo que aprendió. Mientras ambos chocan espadas, los demás se burlan ya que se va moviendo demasiado lento. Por otra parte el instructor lo felicita ya que parece conocer el camino de la espada, aún así indica que es demasiado impaciente por lo que lo corregirá para que siga adelante, para sorpresa de repente siente algo fuera de lo normal. Así mientras ve cómo es atravesado, se pregunta qué pasa y del cómo pasó esto, en eso vuelve a la realidad y todo sorprendido no puede creer que él se haya asustado por la técnica de un estudiante, con esto en mente pregunta por el responsable de que le enseñó su esgrima. Nuestro protagonista sonríe y sin saber qué responder recuerda que es una técnica la cual escuchó durante 10 minutos. Así recordando vemos que un cliente indicó que no tenía dinero, que tras no querer pagar se dispuso a romper el arma creada, pero el otro sugirió enseñarle una técnica por el dinero. Así mientras cuenta que solo lo aprendió viendo videos, el otro no le cree pero aún así menciona que es bueno para la esgrima, dicho esto le dice que le mandará una carta de recomendación para la facultad de combate. Horas después en dicha facultad, nuestro protagonista se sorprende ya que observa cómo el mejor del departamento empieza a rogar al maestro, nos cuenta que este es un héroe retirado y un cliente habitual, que era un viejo adicto al juego y nunca pensó que fuera un profesor. Así lo observa y pregunta quién es, nuestro prota se presenta e indica haber venido por una recomendación de su profesor, el maestro observa esto y el mejor estudiante contando sobre sus hazañas, menciona que lo mire por donde lo mire no parece ser alguien bueno. Por otra parte el maestro pregunta si en serio quiere aprender de él, afirma a lo que el maestro señalando pide que lo venza para ser aceptado. Poco después mientras ambos se preparan para un único combate, da la señal para iniciar este duelo, mientras el mejor del departamento arremete, nuestro protagonista aprieta su arma y el maestro tras observar, deduce sus movimientos indicando que el resultado está claro. Así maldice ya que por eso odia a todos los sabelotodos, mientras nuestro protagonista arremete contra su enemigo, vemos como al siguiente instante es neutralizado y sorprendido por la fuerza del oponente. Mientras es abatido por la presión, nuestro prota no retrocede y activa su gravedad explosiva, con esto vemos que logra desconcentrarlo y sin perder tiempo levanta la mano dándole un golpe. Este acto sorprende al oponente y nuestro prota aliviado menciona que fue un poco más rápido. Mientras el mejor del departamento no puede creerlo, el maestro pide que se separen indicando que solo podía enseñarle si ganaba, nuestro prota escucha y pregunta si él será a quien enseñará. Aún así habla de que será raro ya que todos hablarán de que no escogió al mejor del departamento. El maestro comprende por lo que decide darle una oportunidad. Dicho esto le dice que le enviará la hora exacta para que venga a verlo, por lo que debe estar preparado. Esto maravilla al estudiante quien rápidamente agradece por su bondad. Por otra parte nuestro prota menciona tener de qué hablar de algo con ese tipo. Más tarde el maestro pide que le muestre la técnica que usó con el supervisor Ricaros. Nuestro prota comprende y mientras se prepara, nuevamente se lanza al ataque replicando sus movimientos, pero al último instante vemos que es sorprendido y mientras no puede creerlo. El maestro comprende que se trata de un factor sorpresa, le dice que su concepto es bueno pero su ejecución es muy descuidada, así mientras lo regaña por esta habilidad basura. Nuestro prota ríe ya que él es la persona a quien se la enseñó. El maestro por otra parte comenta que le dará un entrenamiento especial para que pueda mejorar esa técnica, nuestro prota escucha y pregunta si ya está oficialmente inscrito en sus clases. El maestro contesta que sí a lo que nuestro protagonista agradeciendo. Menciona que en ese caso se retirará. Esto sorprende al maestro quien no puede creer que sea tan directo con las palabras. Poco después mientras nuestro prota sale del departamento, voltea la mirada y observa al compañero de hace un momento. Saluda y entregándole una carta menciona que quería dárselo. Cuenta que es una invitación de la nobleza, la cual le permitirá ir a reuniones donde todos se creen superiores por su linaje. Nuestro prota observa esto y comprende que Erika también planeaba darle esto. En eso el amigo le cuenta que pensó que esto le sería una gran oportunidad. Nuestro prota no sabe si aceptar a lo que pide que lo haga ya que gracias a él fue aceptado. Nuestro prota comprende y agradece por el regalo. Poco después mientras recuerda todo esto, cuenta que le gustaría tomar más clases de su facultad, pero que ni uno le llama la atención por lo que solo puede concentrarse en las maldiciones y en los encantamientos. De repente choca con otro estudiante y mientras se disculpa, la otra parte lo sujeta sorprendiendo a nuestro prota, mientras se maravilla por el objeto que lleva, nuestro prota le cuenta que él fue quien la creó. Esto sorprende más a la muchacha quien pregunta si no quiere que se lo encante. En eso el sistema le dice que ha formado una afinidad con la estudiante Lea Claudel, nos cuenta que esta era una genio quien forjó armas legendarias.
que aumentaba la calidad en 2 niveles, que era la persona quien revolucionó la industria del encantamiento. Así mientras observa a esta muchacha, esta se pregunta del cómo debería de encantarlo, así mientras se mata con la duda, nuestro prota no esperaba que esta mujer fuera tan excéntrica, así pide que solo haga lo normal. La otra se sorprende y le dice que no puede hacerlo ya que hay muchas cosas que quiere intentar, así mientras le da varios ejemplos nuestro prota pide que no se preocupe y revela que en realidad tiene muchos más. También cuenta que estos tienen un efecto de resonancia por lo que debe tenerlo en cuenta. Mientras hablan de estos objetos, repentinamente son interrumpidos y el sujeto pide a nuestro prota hablar un momento. Este lo reconoce como subordinado de Erika mientras la nueva amiga le pide que no los moleste, este menciona querer hablar con calma por lo que pide su tiempo. Nuestro protagonista pide que hable a lo que sugiere que se disculpe por su comportamiento con la señorita Erika, ya que desgarró su invitación enfrente de todos. Nuestro prota escucha y le dice que ella fue quien le pidió que lo hiciera. Este comprende pero aún así no puede creer que haya aceptado otra invitación. Nuestro prota escucha y pregunta si fue Erika quien lo envió, este contesta que no mencionando que actúa por su cuenta. La otra no se cree esto ya que recuerda que él es uno de los perritos falderos de ese joven maestro. Esto lo molesta y menospreciándola pide que no se crea alguien importante. Nuestro prota ve esta pelea y recuerda que en este lugar todos son superiores. Por otra parte el otro ya no la soporta y mientras pide que guarde silencio, al siguiente instante vemos que lanza un ataque mágico, nuestro protagonista extiende la mano y mientras espera el impacto de este ataque, le dice que su técnica de daga no podrá hacerle nada con esa ilusión. Esto sorprende al otro quien pregunta del cómo lo hizo, nuestro prota despreocupado menciona no saberlo, pero comenta que fue bastante delicioso, así activa su habilidad, hierro codicioso. Mientras menciona que tiene un buen sabor y no le extraña que se volviera loco. El sistema le muestra la afinidad de esta su habilidad, así no pierde el tiempo y lanzándose a atacar, rápidamente le da un duro golpe. Con esto el oponente se rinde y nuestro prota dirigiéndose a la muchacha, pregunta si hay una clase que recomiende de su departamento, esta lo piensa por un momento y le dice que puede ir al curso de encantamientos antiguos, ya que en ese lugar se encuentra una superior increíble llamada Lea Claudel. Poco después mientras el otro se retira, este maldice y no puede creer que tenga ese nivel, pero en eso alguien pide que le muestre ese su puñal, este la reconoce y pregunta por el momento en que llegó. Así entrega la cuchilla y la muchacha tras revisarlo menciona que no es necesario que lo informe, ya que personalmente informará de esto a su familia, mientras el otro se disculpa, esta comprende que es un arma encantada. Sorprendida no puede creer que haya encontrado una habilidad para contrarrestarla usando la teoría del profesor y su hechicería, comprende que la aptitud de Lee Se-jun es alta, al igual que su aptitud en la hechicería es muy elevada. Al mismo tiempo el sistema informa que se estableció la conexión con el objetivo de Erika. Esto sorprende a nuestro prota quien se pregunta si lo estuvo espiando en su combate, aún así indica que obtuvo buenas recompensas, también se lamenta ya que la clase del profesor es la misma que escuchó en su vida pasada. En eso el maestro termina con su explicación por lo que pasarán al procedimiento, mientras explica sobre la matriz del maná, menciona que si la aplican de buena forma esta se determinará en varias formas, que por esto como herreros deben comprender su potencial y poder manejarlo. Dicho esto menciona que practicarán las transformaciones de metal, como primero pide que manipulen la matriz para luego restaurarla nuevamente, así mientras da explicaciones les da 10 minutos para que lo hagan. En eso comienzan y mientras no pueden creer que no funcione, vemos que 2 estudiantes logran completarlo, mientras el rival se pone delante de nuestro protagonista. El maestro los felicita indicando que pasarán a la siguiente etapa. Dicho esto les muestra un ejemplo pidiendo que lleguen a ese método, estos obedecen y el rival viendo su velocidad y sus movimientos indica que puede ganar. En eso el maestro muestra la siguiente figura y el rival sin ganas de perder menciona que puede lograrlo. Así vemos que logra conseguirlo y mientras menciona que es perfecto, el maestro pronuncia su nombre y pide que lo restaure a su forma original. El estudiante se sorprende por esto ya que observa que no puede volverlo a como era antes. Mientras el maestro le dice que no usó el método correcto, este pregunta del por qué ya que siguió sus indicaciones, el maestro por otra parte le dice que debe comprender el potencial del metal, que si no lo hace no podrá restaurar la matriz alterada. Así mientras es reprendido, este comprende e indica que lo hará, pero observando a nuestro prota se pregunta si él lo habrá entendido, mientras habla de que solo tuvo suerte. Nuestro protagonista vemos que lo vuelve a su forma original, todos se sorprenden ya que claramente el maestro dijo que no funcionaría, por otra parte este se dirige a él y pregunta del cómo lo hizo. Nuestro prota explica los detalles mencionando que si fuera un lingote común no lo habría logrado. El maestro escucha y comprendiendo no esperaba esa precisión, pero pensando no puede creer que ni siquiera él lo haya notado. Recordando al mayor herrero, Rick Kense, cuenta que en su época como héroe, este formó la fórmula de transformación, que lo creó y durante décadas permaneció intacta,
que su fórmula era fundamental y difícil para todos los herreros, menciona que nunca pensó que esa fórmula fuera rota por alguien. Así, mientras saca varias conclusiones, vemos que al final terminan con la clase práctica. Mientras se retiran, el maestro pide a nuestro protagonista que espere un momento, así le da un regalo por haber elegido esta academia. Nuestro prota no sabe qué decir y el maestro, contándole de lo que escuchó, menciona que sabe que maneja estas llamas, por lo que se lo preparó personalmente. Nuestro prota agradece indicando que le serán de gran ayuda. Por otra parte, el maestro pregunta si le gustaría tomar sus clases selectivas. Nuestro prota pregunta si se refiere a los estudios del origen de las armas. Esto sorprende al maestro y nuestro prota recuerda que esa clase será una de las mejores de esta academia. Con esto en mente se pregunta qué debería de hacer, ya que recuerda que en su vida pasada no escuchó su nombre, por lo que deduce que no tendrá un buen final. Mientras se hace preguntas, decide aceptar su invitación. El maestro escucha y pregunta si está seguro, ya que escuchó que se unió a muchas clases selectivas. Nuestro prota menciona no haber problema, ya que solo son 4 en total. El maestro comprende, por lo que espera trabajar con él. Así, tras estrechar la mano, el sistema extrae la conexión con el objetivo. Más tarde, ya en casa, menciona que se puede extraer el metal de las personas, por lo que comprende que cada uno puede forjarse y procesarse. Cuenta que el cuerpo puede tener muchos atributos, pero que eso para un herrero es fatal, ya que solo pueden manejar uno. Cuenta que él es diferente, ya que el maná de su cuerpo se ha agotado, que tiene un cuerpo drenado que atrae la esencia. Menciona que como herrero debe construir su circuito de maná exclusivamente. Así, mientras se concentra para hacerlo, menciona que debe forjarse a sí mismo. Mientras el sistema informa de su avance, vemos como varias de sus capacidades empiezan a subir en gran medida. Mientras una presencia le dice que tiene muchos materiales por delante, pregunta si es idiota para rendirse en este momento. Nuestro prota escucha e indica que usará todo a su disposición, ya sean futuros aliados o enemigos, que definitivamente esta vez no dejará ningún arrepentimiento. Al día siguiente, mientras anuncian que mostrarán sus piezas terminadas, se indica que lo que hagan será su calificación de semestre, que por esto deben esforzarse al máximo. Todos comprenden y empiezan con la evaluación. Por otra parte, nuestro prota se siente distinto, ya que todo no va según lo que quiere. También sabe que no tiene el lujo de tomárselo con calma, por lo que debe continuar y esforzarse. Al final vemos que logra crear algo, mencionando que esto será suficiente, que no tendrá que continuar ya que es perfecto para esta prueba. Aún así decide mejorarlo, ya que debe de hacerlo mejor. Mientras hace su forja, empieza a escuchar el sonido del mundo desmoronándose, donde cada vez que golpea escucha aquel sonido de su vida pasada. Así, mientras siente esta presencia, el sistema informa de su adquisición de habilidad, el estilo luz blanca. También muestra su espada creada de alta calidad. Nuestro prota lo revisa y comprende que esto es pasable, ya que con sus habilidades previas siente que va volviendo a su yo del pasado. Por otra parte, los otros lo maldicen e indican que es muy superior a todos. Al día siguiente, en las afueras de la ciudad, mientras la muchacha Lea lo lleva a su taller, menciona que está un poco lejos, por lo que será difícil llegar. Poco después, cerca a una cabaña, esta menciona haber llegado a su taller. Así empieza a llamar a su abuela, mencionando que ya regresó. Por otra parte, la reclama y pide que hable más despacio. Dicho esto, pregunta si acaso vino con su novio. La otra rápidamente lo niega, mencionando que es el mejor estudiante del departamento de Borsippa. La otra escucha y no esperaba que la academia estuviera tan a la decadencia para aceptar a un mocoso. Aún así se presenta, a lo que nuestro prota también lo hace. En eso la abuela pide que se apure y le ayude con todo el trabajo acumulado. Esta comprende, por lo que pide a nuestro protagonista que la acompañe. Por otra parte, nuestro prota inspecciona el lugar y no esperaba que esta anciana fuera tan habilidosa. También se pregunta del por qué están muy apartados de la ciudad. En eso la muchacha le muestra sus polvos molidos. Nuestro prota lo observa y, sorprendido, no esperaba que tuviera de tantos colores. Aún así pregunta si hace las reformaciones con esto. La muchacha afirma, mencionando que puede ganar dinero con sus encantamientos sin preocuparse de los materiales. Así, mientras dispone a empezar a trazar, vemos cómo escribe códigos en el objeto. Por otra parte, nuestro prota se sorprende, ya que pensó que la estaba pasando mal, que tras escuchar a esa persona pensó que no tenían una solución. Pero tras verla ve que estaba equivocado, ya que estaba perfectamente preparada. Con esto en mente indica que no puede molestarla en su trabajo concentrado. Mientras dispone a inspeccionar el lugar, habla de que le gustaría usar su luz blanca como en el pasado. Pero en eso la anciana lo sorprende y le dice que puede intentarlo, que puede coger cualquier objeto para comenzar. Nuestro prota se sorprende, por lo que decide aceptar. Así, mientras toma una cuchilla, la anciana pregunta si escogerá esa arma. Nuestro prota afirma, mencionando que no tiene filo y está un poco desalineado. Dicho esto, toma la piedra de afilar para comenzar con su tallado. Así, mientras empieza a sacarle el filo, la anciana se sorprende y se pregunta si en serio es un novato. En eso la nieta empieza a hacer ruido y, mientras pregunta del cuándo llegó, pregunta si ya le mostró su defecto el novato y la dejó en su lugar.
Esta ya no la soporta y con un golpe pide que guarde silencio. Hecho esto, pregunta a nuestro prota si terminó. Este contesta que sí, pero le dice que la próxima vez lo hará mejor. La anciana comprende, por lo que pide que continúen con lo suyo. Así, mientras la nieta se lleva a nuestro protagonista, vemos que la anciana se queda observando su trabajo, pero en eso llega otro sujeto quien pregunta si va trabajando. Esta pide que guarde silencio, a lo que esté disculpándose pide que le entregue el cuchillo de cocina que le dejó, mientras discuten por un momento. Este ingresa y tomando su cuchillo menciona que lo encontró, pero en eso de repente siente algo raro y pregunta a la anciana si lo volvió a afilar estando borracha. La otra contesta que no lo hizo, a lo que este pregunta si fue obra de uno de sus asistentes. Esta contesta que no, mencionando que lo hizo un novato. Esto sorprende al otro y la anciana, repitiéndole que lo hizo un novato, se pregunta quién realmente es este muchacho. Más tarde nuestro prota pregunta si su abuela era la profesora de su departamento. La muchacha contesta que sí, indicando que después de su retiro abrió su ferretería. Nuestro prota se sorprende, a lo que la otra le dice que no es nada especial. Le cuenta que durante estos años muchos de los maestros han abandonado el departamento. Dicho esto, pregunta qué le parece su encantamiento. Nuestro prota contesta que es bastante bien y no le ve ninguna falla. Esto maravilla a la muchacha, pero nuestro prota le dice que tiene una forma de pensar muy limitada. La otra no comprende, a lo que nuestro prota le dice que podía usar un mejor método. Dicho esto, le dice que la imaginación es esencial para un creador, que no debe reprimirse por sus límites. La muchacha escucha esto y pregunta si cree que no lo intenta. Nuestro prota, por otra parte, busca entre sus cosas y sacando su cuchilla, le dice que no tiene tiempo, por lo que solo lo dirá una vez. Así cuenta que forjar es crear algo, que el encantamiento es tallar y ponerla en la superficie, que por esto su encantamiento es la naturaleza que semeja a los sueños. Dicho esto, activa su loto carmesí, haciendo que la muchacha se sorprenda al ver el flujo radiante de su cuchilla. Así, mientras le explica que debe darle una mejora externa y no superficial, le dice que no debe grabarla superficialmente, ya que si lo hace esta no servirá mucho. Así, mientras continúa dándole consejos, pensando, comenta que nadie se puede llamar a sí mismo un encantador, ya que los genios abren su propio camino sin dudar. Viendo esto, la muchacha se exalta y mientras pide que le preste eso, le dice que lo volverá a intentar y se lo devolverá después. Nuestro prota accede, pero pide que lo haga bien. La otra agradece y confiesa que lo ama bastante. Estas palabras dejan en shock a nuestro protagonista y el sistema, informando de su conexión con Rea Claudel, menciona que su conexión subió a nivel 1, horas después cuenta que conoce a uno de los 3 sabuesos, pero aún así se pregunta del por qué lo va siguiendo. Así pregunta qué hace y la otra fríamente confiesa que lo va siguiendo. Nuestro prota pregunta si se marchará si se lo pide. Esta contesta que lo hará, pero lo observará a la distancia. Nuestro prota decide dejarlo. Pero tras tener una conexión, el sistema extrae el mineral de la muchacha. También vemos que extrae el mineral de Rea Claudel. Poco después informan que hay nuevos estudiantes que harán un combate por clasificatoria. Así, mientras se presenta como la anfitriona y la profesora más joven, menciona que presentará a los competidores de este día. Como primero presenta a la alumna más destacada de 4º año del departamento de combate, la heredera de la familia Mears, quien 3 años seguidos lleva el rango número 1 rompiendo los récords. La heroína y campeona de la academia, Aria Myers, la maestra de la espada sagrada. Mientras vitorean su nombre, informa que su retador es el heredero de la lanza de la flor marchita y de la rueda de llama, quien está en la cima de 3er año y una gran estrella en ascenso. Nuestro prota se alegra de que por fin lo vaya a conocer. Así presentan al loco Jeon Seongba, mientras ambos participantes se preparan para comenzar con el combate. Vemos como al siguiente instante ambos se repelen y el perro loco, apretando los dientes, no se detiene y usa una nueva habilidad. La oponente observa esto y sin retroceder lo incita a que continúe, mientras el perro loco se lanza al ataque. Nuestro prota se decepciona, ya que ese perro no recibió el apoyo adecuado como sucesor. Viendo su arma, menciona que ese es su mayor problema. Así, mientras este arremete contra su oponente, vemos como al último instante este es neutralizado y obligado a rendirse. Mientras la muchacha lo felicita por su buen trabajo, anuncian que el combate terminó y la ganadora es la campeona Aria. Mientras habla de que deben entrevistarlos, la campeona por otra parte confiesa estar cansada. Así, mientras todos hablan de que luchó en ese estado, nuestro prota sonríe y comprende que ese muchacho está de mal humor. Mientras la compañera pregunta si se va, nuestro prota le cuenta que no le gustan este tipo de cosas. Mientras habla de que le es muy molesto, la muchacha se pregunta del por qué se molestó exactamente, pero en eso escucha que es un novato interesante. Mientras la campeona voltea la mirada, menciona que en este lugar hay un novato muy interesante. Poco después, en el salón de las artes marciales, nuestro prota no puede creer que sea el Seongba aún con vida.
recuerda que este era desagradable con un fuerte carácter, pero que al final fue quien se sacrificó para derrotar al archidemonio del mar de la ruina. Mientras habla de que debe conseguir su piedra de la afinidad de la forma más pacífica, este pregunta si observó su combate. Nuestro prota afirma y este felicitándolo menciona que tiene buena habilidad, pero al observarlo pregunta si no es el mejor del departamento de Borsippa. Nuestro prota observa su reacción e indica querer hablar con él, contrario a lo que pensaba el otro simplemente pide que se largue. Nuestro prota trata de hacerlo cambiar de parecer, pero este sin cambiar de opinión menciona odiar a los débiles, ya que estos no hacen nada y siempre se creen su igual a igual. Dicho esto pide que lo olvide y se marche, mientras lo llama herrero. Nuestro prota se alegra ya que es totalmente diferente a como lo recuerda, así sin otra menciona que no podrán interactuar con palabras. El otro ve lo que quiere hacer y nuestro prota mencionando una cosa, le dice que el legado de la lanza terminará por su culpa. Estas palabras sorprenden a Jeon Seongba, quien rápidamente se abalanza sobre él, mientras aprieta el puño y lanza un golpe contra nuestro protagonista. El sistema informa de que activó la habilidad Buscador de Acero. Este acto sorprende a Seongba ya que pudo desviar su puñetazo. Comprende que es el mejor de su departamento por lo que valdrá la pena hablar con él, mientras menciona que puede aprovechar las brasas residuales. Indica que le mostrará el verdadero poder de su lanza de llamas de la rueda de fuego. Pero al siguiente instante se sorprende y mientras es mandado a retroceder, observa a su oponente preguntándose del por qué sus brasas responden con él. Mientras se pregunta del por qué pasa esto, comprende que cuando lo bloqueó le robó su técnica. Nuestro prota observa su reacción y mientras comprende que está a punto de perderse en sus pensamientos. Comprende que la masacre de su secta fue seguramente por su temperamento, así mientras el oponente se lanza al ataque. Nuestro prota menciona que su efecto está a punto de acabarse, que antes de que lo haga deberá de aplastarlo para conversar. Mientras una gran fuerza se libera, Seongba sorprendido no puede creerlo. Pregunta del por qué interviene él, pregunta si acaso conoce a ese tipo. Este contesta que sí, a lo que rápidamente se tranquiliza. Hecho esto pide que se marchen, mientras el amigo se empieza a llevar a nuestro protagonista, pide que deje de decir tonterías y simplemente se vaya. Por otra parte Seongba maldice ya que casi pone en peligro la reputación de la lanza de residuos de su maestro. Mientras pronuncia el nombre de nuestro protagonista se pregunta quién es, al mismo tiempo el amigo pregunta qué estaba pensando, ya que si no hubiera intervenido tal vez ya habría muerto. Nuestro prota ríe al escuchar esto y el sistema informa que estableció una conexión con Jeon Seongba, pero recordándolo menciona que su piedra podría cambiar debido a que es muy blando, así se propone en aumentar su afinidad con él para mejorar esto. En eso lo observa y pregunta si se encuentra bien, este contesta que sí indicando que todo su cuerpo es muy resistente. Nuestro prota se sorprende y el amigo cambiando de tema, pregunta por la opinión que tiene sobre su hermana mayor. Nuestro prota escucha y le confiesa que ella no es nada del otro mundo, que a su parecer es un poco idiota. Esto sorprende al amigo quien comprende del por qué su hermana le hizo tantas preguntas sobre él, así le revela que su hermana se ha interesado en él. Mientras le dice que lo ha escuchado entre las gradas, nuestro prota le dice que no esperaba eso, pero pensando sabe que si se relaciona con ella obtendrá la atención más de ese perro de Seongba. Por otra parte el amigo trata de decirle que su hermana no es alguien común. Nuestro prota menciona saberlo indicando que es de mente cerrada y calculadora. Esto sorprende al amigo quien rápidamente empieza a ver si nadie los escuchó. Visto esto pregunta del por qué la odia tanto. Nuestro prota recuerda que ella, la espadachina sagrada, en su vida pasada abandonó su legado, que después de desaparecer apareció con una hoja forjada de restos de un dios demonio, el dios demonio de la extinción. Mientras le dice que ella tiene algo extraño en su rostro, decide no continuar por lo que se despide. El amigo queda confundido pero al siguiente instante le llega un mensaje, mientras en esta le pide que le siga contando más cosas de su amigo. De repente le llega otro mensaje la cual pide que le haga este favor a su hermana de mente cerrada y calculadora. Esto impacta en el amigo quien se pregunta si los escuchó. Al día siguiente en la conferencia de departamento, vemos que un anciano irrumpe mencionando que las próximas semanas él dará sus clases de refinamiento de atributos. Mientras habla de que empezarán con su clase, pide a todos venir para darles el presupuesto semestral. Así mientras los reparte pide al último estudiante que pase al frente. Todos empiezan a hablar y a preguntarse de cuánto recibirá. Para sorpresa el maestro le dice que el suyo aún no está finalizado, que se lo entregarán después por lo que se fijará a la nota más alta. Nuestro prota escucha esto y sabe que estos son obras de aquel vicedecano, aún así decide aceptar por lo que pide que no se preocupe. Con esto concluido el maestro menciona que continuarán con la clase, que en esta aprenderán a cubrir el maná residual. Mientras pide al estudiante asistente que pase, todos se sorprenden ya que es el superior Jeon Seongba, así mientras se preguntan del por qué vino él. El maestro pide silencio indicando que empezarán con la práctica. Dicho esto indica que el maná residual se presenta en dos formas. La primera es tipo estándar, la cual es un cargado,
El segundo es tipo independiente, la cual genera maná por sí mismo al absorber el entorno. Cuenta que cada uno es diferente, pero el de tipo independiente es la más difícil, ya que éste debe construir un núcleo fijado. Así mientras continúa pide al asistente que haga una demostración. Este obedece y mientras manifiesta su maná. Cuenta que él es de tipo fuego, que puede suprimir su poder y volverlo en algo estable. Así mientras va demostrando su destreza, termina indicando que esta es la lanza de fuego residual Yeon Rayon. Esto sorprende a todos quienes no pueden creer que pueda controlarlo de esa manera. Por otra parte, el maestro termina con su explicación pidiendo que se esfuercen para la próxima, que deben hacer lo mejor para mantener este tema. Con esto terminado pide ir al salón de refinamiento. En eso los estudiantes se maravillan y viendo al superior, rápidamente tratan de aprovechar la oportunidad para ganarse su favor. Para sorpresa de estos, este simplemente los manda a volar, mientras todos se decepcionan por lo insignificante que son. Vemos que este levanta la mirada y observando a nuestro protagonista, pregunta qué sabe exactamente de él, contando sobre su maestría. Pregunta si el jefe de la puerta no mantiene 6 llamas, pregunta si hace un momento no manejó 3 de esas llamas. Así le dice que sabe que él si lo intenta podría lograr manejar las 6 llamas. El otro confundido pide que espere y le diga el significado de eso. Para sorpresa nuestro prota pregunta si él no alcanzó ya las 7 llamas, pregunta si desde ese día ya no pudo manejarla. Esto sorprende al estudiante quien se pregunta del cómo lo sabe ya que ni su maestro lo conoce. Nuestro prota menciona tener talento para el fuego, pero que tras verlo notó que algo no encajaba. Le dice que no estaba liberando su verdadero potencial sino que al contrario solo lo dejaba escapar. El otro se sorprende y pregunta si sabe del por qué. Nuestro prota menciona tener una idea, pero no tiene la necesidad de explicárselo a él. Esto lo sorprende pero aún así pide que se lo diga. Nuestro prota escucha y le dice que como primero necesita un consejo y que para ello debe dar un precio, como segundo necesita ayuda por lo que debe consultarlo. Dicho esto pide que le dé una respuesta antes de que lleguen al salón de refinamiento. Acepta su propuesta mencionando que si le da pruebas hará todo lo que dice. Horas después en el curso de forja, nuestro protagonista empieza a seguir una vieja instrucción, donde debe mezclar el mineral de atributo fuego con el mineral de atributo oscuro. Mientras todos hablan de que se evaporará, se preguntan del por qué el mejor estudiante pareciera un aficionado. Nuestro prota los escucha y mientras continúa con su procedimiento, al siguiente instante empieza a absorber la energía del metal. El maestro se sorprende y ya comprende del por qué el maestro Kim In-cheol presentó una subasta. Por otra parte nuestro prota sonríe y espera que esté viendo fijamente, que debe mantener los ojos abiertos al ver sus llamas, mientras regula la temperatura. Menciona que al hacer esto las dos energías opuestas se equilibrarán y formarán un círculo. Mientras el estudiante superior comprende, menciona que su atributo descartado podría usarlo, pero se pregunta del cómo ya que no entiende. Esto sorprende a nuestro prota y el superior le dice que pudo lograr 6 de estas ruedas pero no podrá mantenerlas. Nuestro prota pregunta del por qué, si puede mantener 5 de ellas. El otro cuenta algunos hechos indicando que si no cumple las expectativas y cae por debajo del rango podría perder su estatus como heredero. Nuestro prota no puede creerlo y pregunta si no puede intentarlo. El otro contesta que no, indicando que ya no puede controlar su maná de atributo oscuro. Nuestro prota lo piensa y pregunta por el día que llegará su instructor. El otro contesta al día siguiente y nuestro prota pensando se pregunta qué debería de hacer para que no sea expulsado. Así se dirige al superior y pregunta si está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su puesto de heredero. El otro menciona estarlo, a lo que nuestro prota comprendiendo. Vemos como al siguiente instante le extrae su mineral. Más tarde en otro salón, mientras el superior explica que es un salón privado para los top 100, nuestro prota lo detiene y pregunta si puede ajustar el lugar, mientras todo el entorno empieza a cambiar. Nuestro prota no esperaba que este fuera su hogar. Dicho esto indica que comenzarán con el entrenamiento. Así mientras empieza a manipular el mineral extraído, al siguiente instante vemos que logra crear 2 lanzas. El otro sorprendido pregunta del por qué ya que ni siquiera puede con una lanza. Nuestro prota lo corrige y le dice que con una creará el loto y con la otra descargará su maná oscuro. Comprende y concentrándose. Vemos como al siguiente instante siente la fluidez en sus manos. Sorprendido pregunta qué fue eso, a lo que nuestro prota le dice que inconscientemente lo logró. Le dice que es natural por lo que debe centrarse, que ya no debe intentar suprimir su maná oscuro. Así mientras le dice que debe acostumbrarse. Termina indicando que una vez lo haga podrá presenciar los 6 lotos fácilmente. El superior escucha y comprende de sus palabras. Horas después mientras entrena, nuestro prota se alegra de que se haya adaptado tan rápido. También menciona que este entrenamiento fue diseñado por su yo del futuro. Mientras el muchacho continúa con su práctica, empieza a sentir como las ondas de maná circulan por todo su cuerpo. En eso se detiene y viendo a nuestro prota pregunta del por qué lo mira de esa manera. Contesta que lo va estudiando ya que necesita información para crearle un nuevo arma. Dicho esto pide que no se ilusione ya que solo será algo secundario.
Dicho esto, pregunta si tiene una razón por estar tan obsesionado con seguir siendo el heredero. Este confiesa que su maestro quiere convertirlo en el líder de secta, que él como discípulo solo quiere seguir su voluntad. Nuestro prota escucha y recuerda que su maestro es un héroe de alto rango, quien acogió a un huérfano como su propio hijo. Así, mientras recuerda sobre la historia de este gran maestro, menciona que anteriormente tenían una conexión de nivel 3, en eso el superior pregunta del por qué lo va ayudando. Nuestro prota lo piensa y mencionando los 6 grandes reinos demoníacos, cuenta que son lugares llenos de monstruos. Dicho esto, le dice que plantea adentrarse a cada uno de ellos, que para ello necesita gente que le cubra la espalda. Así le dice que como próximo líder sería un buen aliado. También le dice que esto es ayuda para ambos ya que no hace esto por bondad. El superior escucha y le dice que pagará el precio de su ayuda, por lo que pide que lo ayude a convertirse en el líder de la puerta, que si lo hace le garantiza que lo ayudará con esos 6 reinos demoníacos. Nuestro prota escucha y recuerda la misma propuesta de su vida pasada. Así accede esperando a que no tenga arrepentimientos futuros, ya que planea convertirlo en el líder de secta le guste o no. Momentos después en la sala de entrenamiento, otro saluda al joven maestro. Vemos que este era el instructor designado del estudiante Seongba. Este pregunta por los demás y uno de ellos se presenta como discípulos de otra secta, quienes vinieron a ampliar sus horizontes con un enfrentamiento con él. El instructor afirma mencionando que quieren ver la fuerza del próximo líder de secta. Estas palabras molestan al superior, quien pide que cuide sus palabras. El otro se disculpa e indica haberse equivocado, pero aún así espera poder continuar con la evaluación de habilidades. Para su sorpresa, Seongba lo rechaza ya que tiene planeado solicitar el avance de los 7 anillos. Esto sorprende al instructor, quien recordando las palabras de aquel maestro menciona que no debe permitirlo. Así le dice que para eso necesita hacer un enfrentamiento con un instructor, que debe pensarlo bien antes de hacerlo. Seongba pide que no hable y pregunta si tiene miedo de perder su puesto de instructor. Este se molesta y acepta su desafío. Poco después da las reglas indicando que para ascender necesita obtener una victoria o un empate. Dicho esto, pide comenzar con el duelo, pero al ver sus lanzas se empieza a burlar ya que va usando una técnica muy vulgar. Seongba no es afectado por sus palabras y el otro molesto pregunta si en serio peleará con esas llamas vulgares. Seongba le dice que no son como dice, por lo que lo sabrá una vez combatan. Esto molesta al otro, quien espera que se arrepienta de sus palabras. Así, mientras ataca con sus llamas, al siguiente instante se lleva una sorpresa, ya que observa cómo sus llamas del dragón empiezan a ser absorbidas. Mientras no comprende qué pasa, observa cómo su lanza es destruida. Visto esto, cae en la arena haciendo que el ganador sea el discípulo Seongba. Tras terminar con esto, cuenta que una vez concluida la ceremonia, ahora será un nuevo instructor y sucesor oficial. Nuestro prota comprende y pregunta del cómo se llega a ser el líder. El otro cuenta que hay 2 condiciones. La primera es alcanzar los 8 anillos, la segunda es obtener el consentimiento de la mayoría de instructores. Nuestro prota escucha y pregunta si podrá conseguir sus aprobaciones. Este menciona poder hacerlo ya que lo hará mediante un combate. Nuestro prota escucha y pregunta si no tardará demasiado. Así, mientras le dice que puede hacerlo cada día, pide que se preocupe ya que debe pagarle el precio de su ayuda. El superior escucha y le dice que lo hará. También pide que le diga cualquier cosa que necesite para poder darle lo razonable. Dicho esto, también menciona querer preguntarle algo. Así, viendo sus armas, indica que esto no está mal, que si lo hizo en tan pocas horas no se imagina que creará con tiempo. Así pide que le haga un arma más útil la próxima vez. Con esto vemos que su nivel de conexión sube a nivel 2. Mientras el sistema informa de esto, vemos que poco después, en una casa de subastas, el representante menciona que comenzarán con la subasta de segundo año. Mientras habla, nuestro prota recuerda que debe guardar las apariencias y mostrar un buen perfil. Por otra parte, el maestro Incheol se pregunta por los movimientos del vicedecano para apoderarse del departamento de falsificaciones, mientras anuncian que tienen 36 artículos para esta noche. Como primero muestran la tela de pelaje de un rango S, el tigre blanco, mientras cuenta de su dureza y de sus cualidades. Menciona que en esta su subasta se utilizará Seogeumpo para ver los productos defectuosos. Así pasa con el segundo artículo y mientras lo dan a conocer, Erika pregunta a nuestro prota si sabe del por qué hacen esto. Nuestro prota cuenta que hacen esto para ver la calidad y la resistencia de los artículos, que pueden ver sus defectos y su durabilidad. La otra comprende y pregunta si las espadas no están en desventaja con esta inspección. Nuestro prota concuerda, por lo que ve que es una trampa dirigida a él y a su profesor. También sabe que no funcionará ya que lo fabricó correctamente. Así, mientras terminan con todos los productos, vemos que llegan al último número, la cual es la espada del mejor estudiante del departamento de Borsippa. Así, mientras hacen esta inspección, repentinamente algo sucede y la espada sale lanzada. Esto sorprende al encargado, quien se pregunta qué acaba de pasar.